7 de la mañana con 25 minutos. El gobierno nacional eliminó la exigencia de pasaporte a niños y adolescentes de nacionalidad venezolana que ingresen en compañía de sus padres al país, quienes sí deberán presentar el documento como mecanismo para regular el ingreso de ciudadanos venezolanos. La medida también flexibiliza la presentación de pasaporte en el caso de parejas que estén casadas y uno de los dos no tenga el documento. Los ciudadanos venezolanos al ingresar al Ecuador presentarán el pasaporte como requisito. Cientos de migrantes viajan sin ese documento y se encuentran varados, detenidos en Rumichaca. Los extranjeros piden al gobierno nacional que se les permita continuar con su viaje. Son minutos antes de que entre en vigencia el pedido de pasaporte a los ciudadanos venezolanos. Pocos fueron los migrantes que hasta ahora ingresaron al Ecuador con tarjeta andina. Es una traba bien grande para los venezolanos, ya que nosotros tenemos poca oportunidad de sacar el pasaporte allá en nuestro país. En pocos minutos se va a poner en vigencia este acuerdo 00242. A partir de las 0 horas del sábado 18 de agosto, las oficinas de migración de Colombia y Ecuador quedaron vacías, mientras que en sus alrededores descansaban los extranjeros que legalizaron su ingreso, pero que esperaban la luz del día para continuar su viaje a pie. A partir de las 12 de la noche realmente tenemos baja afluencia de ciudadanos extranjeros acá en el sector en este punto de migración. La presencia de migrantes fue mínima el sábado en horas de la mañana. Por la tarde empezó de nuevo la migración, pero en un número bajo. El domingo, en cambio, fue diferente. Cerca de 1000 venezolanos estaban en migración de Rumichaca. De ellos, unas 200 personas solo tenían la cédula y la tarjeta andina. Cerraron la carta andina, no la aceptaron más hasta el viernes. Pero ¿qué pasa? Que nosotros los venezolanos no tenemos opción de volvernos para atrás porque allá es morirnos de hambre. La migración continuará, aseguraron los extranjeros, pese a no contar con el pasaporte. Entonces estamos tomando la decisión porque no tenemos cómo regresarnos, de irnos a pie hasta la frontera del Perú. Los migrantes piden más flexibilidad al gobierno ecuatoriano con aquellas personas que están varadas en Rumichaca. Lucy Jiménez, Telediario. 7 de la mañana, 27 minutos. Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana de la Cancillería, se encuentra esta mañana aquí. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Eduardo. ¿Cuál ha sido la reacción, viceministro, si existe, de las autoridades colombianas ante la decisión del Ecuador de pedir pasaporte y por lo tanto de manera forzada impedir el ingreso de venezolanos que permanecerán en Colombia seguramente? Bueno, yo he visto una rueda de prensa del director general de Migraciones de Colombia, en la cual él ha expresado su preocupación por las medidas que se están adoptando en Ecuador y que se va a adoptar la próxima semana en Perú, ¿no? Entonces, él manifiesta que es necesario coordinar acciones y yo creo que coincidimos en eso. Este no es un problema solamente del Ecuador, este es un problema o de Colombia o de Perú. Estamos viendo que es un problema regional. En ese sentido, la Cancillería ecuatoriana ha tomado la iniciativa de organizar una reunión internacional para tratar específicamente el tema de los flujos inusuales de ciudadanos venezolanos e interactuar entre los distintos gobiernos para establecer, por ejemplo, qué es lo que está pasando en cada país, cómo cada país está afrontando la problemática, cuál es el marco jurídico que se está aplicando y un sinnúmero de situaciones, ¿no?, ya más específicas que se derivan de este tema. Ahora, hablando de marco jurídico, se dice que esto es inconstitucional, que va contra los derechos humanos. Y en efecto, estamos hablando de personas que huyen del hambre. Sí, bueno, es muy penoso. Desde el punto de vista humano, evidentemente todos coincidimos, ¿no? Lo ideal es que no hayan fronteras en el mundo, en realidad, ¿no? En ese sentido, pues nuestra Constitución, nuestra Ley de Movilidad Humana es muy garantista de los derechos humanos, de los derechos de las personas, de la libre movilidad. Pero tenemos también una responsabilidad como gobierno, una responsabilidad primero, lógicamente, con nuestro propio país, con los ecuatorianos. Entonces nosotros tenemos que buscar los puntos de equilibrio
que eso es lo fundamental, porque de lo contrario lo que habría es caos, un desorden total y pensamos que eso no le conviene a nadie, ni siquiera a los propios migrantes que ingresan al Ecuador. Porque ese fue el argumento de inicio. Se dijo que esta medida se tomaba para defender los derechos de los propios migrantes. En gran medida es así, ¿no? ¿Por qué? Una migración desordenada yo creo que es lo peor que le puede pasar a cualquier país. Miles de personas que llegan a un país y no pueden insertarse. En el caso de los ciudadanos venezolanos, nosotros tenemos un problema fundamental y que lo hemos hablado inclusive con el gobierno de Venezuela. Como Cancillería nosotros hemos convocado a la embajadora de Venezuela para manifestarle la necesidad de que nos ayuden a solucionar el problema principal, que es la falta de documentos o los documentos que no son adecuados que emite el gobierno venezolano. Entonces, al no solucionar... ¿Y qué ha dicho la embajadora, si me permite? Lamentablemente no tenemos una respuesta todavía y de esto ya data bastante tiempo, entonces no ha habido una reacción contundente como nosotros esperábamos, favorable del gobierno venezolano. Entonces, al no existir esta reacción, pues nosotros estamos en un problema porque tenemos a miles de ciudadanos venezolanos que están acá en el Ecuador sin poder regularizarse. En ocasiones, la mayor parte de ellos porque no tienen documentos adecuados. Comencemos por ahí, viceministro. ¿Qué se va a hacer con los venezolanos que ya están en el Ecuador y que no van a poder pasar al Perú, al menos desde el día 25? Bueno, yo pienso que el gobierno nacional tiene que seguir analizando este tema. Nosotros lo estamos analizando, estamos mirando los escenarios. Y yo pienso que esta medida de establecer el pasaporte tendrá que ser complementada con otras, ¿no? No quiero adelantarme en este momento porque es una medida que tiene lógicamente una repercusión política importante y que debe ser tomada no solamente por la Cancillería, que si bien es Rectoría de Movilidad Humana, al ser también un tema que implica la seguridad del Estado, en fin, y como digo, que tiene una gran connotación política y un costo político, evidentemente, es indispensable que se la tome de manera conjunta al interior del gobierno. Entonces, prefiero no adelantar un criterio sobre qué es lo que vamos a hacer, pero tenga la seguridad de que nosotros estamos analizando los escenarios y que probablemente habrán otras medidas complementarias. Entre tanto, estamos siendo testigos de brotes de xenofobia en distintos lugares. Hagamos un pequeño paréntesis para revisar esto. Un grupo de brasileños en la localidad de Pacaraima, fronteriza con Venezuela, se manifestó en contra de la presencia de migrantes venezolanos. Pero más allá, quemaron sus objetos personales y quemaron los campamentos donde estos dormían. Con resguardo militar, al menos 1.200 venezolanos abandonaron Brasil en las últimas horas después de los actos violentos registrados este sábado contra sus campamentos en la localidad fronteriza de Pacaraima. Los habitantes del estado brasileño de Roraima protestaron contra la presencia de inmigrantes venezolanos. Los expulsaron de las tiendas de campaña donde dormían y quemaron sus objetos personales. Pacaraima se ha convertido en el último año en la puerta principal de entrada de los venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social que atraviesa su país para hacer vida en Brasil. Los hechos surgieron a partir de la agresión a un comerciante, supuestamente por un grupo de venezolanos que al parecer intentaron asaltarlo cuando estaba en su casa con su familia. El presidente Michel Temer se reunió este domingo con varios de sus ministros, entre ellos el de Defensa y el de Seguridad, para analizar la situación. Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro manifestó en un comunicado su preocupación y pidió a Brasil tomar medidas de resguardo. Las autoridades brasileñas estiman que en lo que va del año han ingresado por vía terrestre unos 50.000 venezolanos y que cerca de 400 cruzan diariamente la frontera. El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, expresó en su cuenta de Twitter su temor por las acciones tomadas en Ecuador, Perú y Brasil. Fanny Lara, Telediario. Parece una amarga ironía que el presidente Nicolás Maduro exija respeto a los derechos de estos migrantes.
Viceministro, díganos, este tipo de ejemplos podrían cundir, podrían ser imitados por otros. ¿Piensa usted que en el Ecuador hay el riesgo de este tipo de brotes? Bueno, lamentablemente se está observando que esto está ocurriendo en todos los países, no solamente con ciudadanos venezolanos. Nosotros estamos viendo lo que pasó también, me parece que este fin de semana en Costa Rica con nicaragüenses, ¿no? Es una situación inquietante porque en verdad parece que la xenofobia está creciendo en la región. Entonces, me da la impresión a mí de que en el Ecuador no es una excepción, y eso se puede explicar de distintas maneras. El Ecuador es un país que ha venido recibiendo flujos inusuales de ciudadanos extranjeros en general, no solamente venezolanos, también hemos recibido una gran cantidad de ciudadanos colombianos, ¿no?, a raíz del conflicto interno que se ha producido en ese país. Y claro, la situación del Ecuador es una situación un poco compleja en el sentido de que no tenemos demasiados recursos, y Ecuador es un país que en cierto sentido hace quizá proporcionalmente más que otros, ¿no? Porque el Ecuador otorga, por ejemplo, acceso a la educación, acceso a la salud, con las cargas presupuestarias que eso conlleva, a ciudadanos extranjeros que están llegando a nuestro país. Entonces, si a eso le añadimos que tampoco existen suficientes fuentes de trabajo, que esa es una realidad, entonces podemos entender un poco que haya un aumento, si se quiere, de una reacción que exige de alguna manera una medida gubernamental, ¿no es cierto?, para ordenar el tema migratorio para que no sea caótico. La decisión de pedir pasaporte a los ciudadanos venezolanos es de alguna manera una concesión a estos sectores de opinión que de alguna manera se están, al menos por ahora, expresando de una manera moderada. Sí, bueno, yo pienso que no es una concesión en realidad. De ninguna manera esto es un acto de responsabilidad desde mi punto de vista. Las autoridades ecuatorianas creo que debemos ser responsables con nuestros deberes y debemos actuar realmente en el marco de la ley, ¿no? Y en el marco de lo que nos permite nuestra propia Constitución, la Ley de Movilidad Humana. ¿Hubo algún grado de coordinación con las autoridades peruanas para la toma de esta decisión? ¿O fue totalmente independiente? Ecuador decretó la medida de pedir pasaportes desconociendo lo que Perú iba a hacer poco después. Nosotros como Cancillería analizamos siempre los escenarios regionales, entonces vemos qué es lo que está sucediendo en cada país. Evidentemente lo que suceda en uno u otro país nos afecta, y es por ello que tenemos esa tarea que es fundamental. Creo que de alguna forma nuestra decisión, aparte del tema de responsabilidad interna, de la necesidad de que nosotros miremos ante todo por lo que es conveniente para el Ecuador, también está en cierta medida influida por lo que está pasando especialmente en Colombia y especialmente en Perú, pero también lo que acaba de ocurrir en Chile, que Chile ha realizado un proceso de regularización migratorio, ha establecido un visado como requisito. Vemos que en Argentina también van a, digamos, endurecer un poco las medidas migratorias, ¿no es cierto? Sí. Exactamente, vemos lo que está pasando en Brasil. Entonces, nosotros tenemos que actuar también en concordancia con lo que está pasando en el escenario regional. No es una medida, digamos, simplemente improvisada y tomada de una manera inadecuada, sino que es todo lo contrario, es una medida meditada, ¿no? Y, como digo, responsable. ¿Y en qué medida todo esto fuerza una posición clara y coordinada respecto de la crisis de Venezuela? Porque esto apenas es la consecuencia de algo que sigue ocurriendo en Venezuela, una crisis profunda que golpea directamente a millones de personas y que provoca esta diáspora.
Sí, bueno, la verdad es que no se puede negar las cosas que son evidentes, ¿no? La gente venezolana está saliendo de su país, más de 2 millones de venezolanos en poco tiempo, ¿no? Y eso obedece, claro, a la realidad interna del país, al hecho de que la economía está mal, es un país inseguro, la parte social tiene sus falencias, y entonces esos son simplemente aspectos fácticos que resulta prácticamente imposible negar. Entonces, nosotros entendemos y hemos tratado y seguimos tratando de escuchar, lógicamente, qué es lo que piensa la gente ecuatoriana, pero también tendiendo la mano a nuestros hermanos venezolanos, como no podía ser de otra manera. Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana de la Cancillería, esta mañana aquí en Primera Impresión. Una última pregunta. Los venezolanos que ingresaron ya sin pasaporte desde el sábado, ¿tendrán alguna forma de regularización o podrán de alguna manera hasta el día 25 continuar fluyendo, quiero decir, transitando y continuando viaje hacia el sur? Bueno, nosotros como Rectoría de Movilidad Humana en el país, como digo, necesitamos pensar en el establecimiento de medidas complementarias, ¿no? Lo peor que le puede pasar al Ecuador, repito, es que haya miles de ciudadanos venezolanos que no estén en una situación regular, que nosotros no sepamos dónde están, ¿no es cierto? Y que no tengan acceso realmente a una inserción normal dentro de lo que es la vida del Ecuador. Entonces, sí estamos meditando en la posibilidad de establecer en algún momento un proceso que puede llamarse de regularización o de otra manera, pero que en definitiva debe tender hacia la inserción normal de los venezolanos en nuestro país. En cuanto al tránsito de los ciudadanos venezolanos, nosotros hemos observado que eso se está produciendo en un mayor grado durante estos últimos días. Me refiero, los que ya están aquí sin pasaporte, sí, pueden seguir transitando libremente y pueden incluso pasar la frontera con el Perú hasta el 25, que entendemos las puertas se van a cerrar. Exactamente, y es justo lo que digo, hemos detectado que eso se está produciendo, ¿no? Hay muchas personas que están acá en el Ecuador y están en tránsito o que tienen familiares en Perú y quieren hacer reunificación familiar, pues entonces se están dirigiendo rápidamente hacia Perú para aprovechar estos días que tienen hasta que Perú tome la decisión de establecer el pasaporte, igual que lo ha hecho el Ecuador. Muchísimas gracias. 7 de la mañana con 43 minutos, Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana. Gracias por aceptar esta invitación. Regresamos en un instante.